Bueno, vamos a comenzar con esta puesta en común. Venimos de 4, 5 horas, de una buena cantidad de horas desde el mediodía, conversando entre nosotros. Hay aquí, bueno, voy a presentar a quienes estamos acá. Constanza Schoenhaut, secretaria general del Movimiento Autonomista en el Frente Amplio de Chile. Manuel Canelas, viceministro de Planificación y Coordinación de Bolivia. Gerardo Pizarello, vicealcalde de Barcelona. María José Pizarro, diputada nacional por Colombia Humana. Felipe Altenfelder, de Fora do Eixo Media Ninja de Brasil. Álvaro Campana, secretario general Nuevo Perú. Y quien les habla, Marta Dillon, del colectivo Ni Una Menos. Bueno, como les contaba, venimos de una larga charla, estuvo también Axel Kicillof en esa charla, donde estuvimos poniendo en común las estrategias, los pensamientos y la imaginación política para enfrentar al neoliberalismo y para enfrentar este nuevo ciclo. Ha sido una conversación de diagnóstico fundamentalmente, pero también de intercambio y de reconocimiento de nuestras diversas tareas. Hay aquí movimientos emergentes de la nueva izquierda dentro de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, de Chile y de Perú, y también gobiernos, o compañeros que están en el gobierno tanto de Bolivia como en Barcelona y que tienen que sostener estas experiencias que están llevando a cabo. La idea ahora es compartir con todos ustedes parte de esa charla y parte de los desafíos y de las estrategias que podemos poner en común, también con la idea de pensar algún tipo de articulación que nos permita generar un nuevo internacionalismo, con lo que implica esta palabra, pero generar una plataforma de pensamiento común, de estrategias comunes, de articulaciones para la región latinoamericana y más allá, ¿no? Pensando también en Barcelona. Así que yo les voy a dar la palabra en principio a cada uno y cada una de los presentes. La primera pregunta o provocación es justamente que puedan contarnos cuáles creen que son las líneas estratégicas fundamentales para enfrentar este nuevo ciclo político y este clima de neoliberalismo que parece monolítico y cerrado y que sin embargo aquí hay expresiones que lo pueden poner en jaque o por lo menos pueden abrir otras posibilidades, otra imaginación política, otros discursos posibles. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo vengo de Barcelona, soy un tucumano que está en la vicealcaldía de la ciudad. Vengo a traerles un abrazo muy fuerte, en realidad, de las ciudades rebeldes del sur de Europa, no solamente de Barcelona, sino también de Madrid, de Cádiz, de Valencia, de Coruña, de Pamplona, de Santiago, me atrevería a decir también de Nápoles, de Grenoble, de todas las ciudades que protagonizaron en estos últimos años una especie de primavera municipalista contra las políticas neoliberales y contra la crisis de la democracia representativa tradicional, que produjo cambios impresionantes en algunas de estas ciudades, ¿no? En un momento muy duro,
porque nosotros surgimos después del estallido de la crisis de 2008, ¿no? Una de las crisis más duras del capitalismo, solamente comparable quizás a la de los años 30 del siglo pasado. Y ahí estamos, nos está tocando gestionar en las ciudades, sin tener vínculo con los grandes poderes financieros, sin tener vínculo con los grandes poderes mediáticos, pero intentando mostrarle a la gente que no tenemos que resignarnos y que hay alternativas, y que en realidad, como dice el título de esta reunión, esto recién comienza, ¿no? Lo bueno todavía está por venir. No es fácil, como decía, hacerlo, porque también allá, en el sur de Europa, tenemos medios concentrados que intentan distorsionar las cosas que hacemos, tenemos el sector más conservador del Poder Judicial que intenta frenar cosas que se ganan en la calle o que a veces se ganan en política, en sede política, pero a pesar de eso, 3 años y medio después, aquí estamos resistiendo también en nombre de tantos compañeros y compañeras que en América Latina también siguen resistiendo y creando alternativas. No tenemos canas todavía, la tucumanidad aguanta firme en eso. No nos hemos envilecido, no nos hemos convertido en ellos, en todo aquello a lo que nos oponíamos. No hemos perdido la alegría, no hemos perdido la defensa de las cosas importantes, ¿no? De estar contentos, de estar alegres, de saber que nuestra batalla por tener ciudades mejores es una batalla en la que la alegría tiene que estar de nuestro costado, porque nos enfrentamos a un neoliberalismo zombie, triste, que es el pasado, y que sabemos que lo que estamos peleando es efectivamente el futuro, ¿no? Nosotros somos una experiencia municipalista, hija de las movilizaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca, que fue un movimiento que nació precisamente para acompañar a todas las familias que estaban siendo desahuciadas como producto del sobreendeudamiento hipotecario. Somos hijas e hijos del 15M, de las movilizaciones también que surgieron en las plazas. Somos hijas e hijos de todas las experiencias municipalistas de América Latina, no solo lo que pasó en las instituciones, sino en la calle, el movimiento de reforma urbana de Brasil, el cooperativismo uruguayo, las experiencias en Montevideo, en Porto Alegre, los presupuestos participativos. Nos sentimos hijos también de Mariel Franco, la concejal asesinada en las favelas de Río de Janeiro, feminista, negra, por defender a la gente más humilde de esas favelas. Somos hijos también de la gente de Ciudad Futura que está aquí, que son todos más chicos que nosotros, pero somos hijos e hijas también de ellos que están batallando en Rosario y en otras ciudades para construir municipalismo transformador. Y entonces en estos años básicamente lo que hemos mostrado es efectivamente que se puede, a pesar de este contexto neoliberal, de una desregulación financiera internacional, de una normativa que impone muchos corsés sobre las posibilidades de cambio, se puede mostrar que hay alternativas, se puede mostrar que se puede hacer más democracia social, que cuando uno tiene un presupuesto puede dedicarlo a proteger a los barrios más privilegiados o a blindar como bienes comunes el agua, la energía, bienes básicos. Estamos intentando mostrar que se puede construir democracia económica, porque no es suficiente con construir democracia social, es importante construir democracia económica, mostrar que en las ciudades se puede producir, se puede consumir de otra manera, que se puede plantar cara desde las ciudades también a los grandes oligopolios, a las grandes plataformas financieras. Nosotros estamos dando una batalla contra Uber, contra Airbnb, contra estas plataformas digitales que no son malas porque sean digitales, son malas porque quieren evadir impuestos, porque no quieren reconocer derechos de trabajadoras y trabajadores. Y estamos intentando mostrar desde Barcelona que hay alternativas a eso, ¿no? Y que hay una forma más cooperativa de organizar la economía, y que es falso que los modelos estos neoliberales que están imperando hoy puedan solucionar las necesidades básicas de las personas. Estamos también intentando construir democracia feminista. Yo formo parte del primer gobierno feminista que tuvo la ciudad de Barcelona, la primera alcaldesa mujer de origen modesto, que no pertenece a las familias de toda la vida. Formo parte de un gobierno que está integrado mayoritariamente por mujeres, por concejalas valientes, que hoy están denunciadas por los fondos buitres especulativos que flotan como una nube tóxica sobre nuestras ciudades y que buscan, ¿no?, cómo comprar edificios enteros para echar a los vecinos y vecinas de toda la vida. Y ahí están nuestras concejalas en primera línea, denunciadas, como digo, penalmente por enfrentarse a eso. Y es un motivo de muchísimo orgullo formar parte de un gobierno de estas características, en el que
quienes somos además hombres estamos reeducándonos y resocializándonos mucho al lado de nuestras compañeras en el gobierno y de nuestras compañeras y nuestras hijas incluso en el espacio más doméstico, ¿no? Y creo que ahora lo que tenemos que plantearnos, como decíamos antes, es mostrar que no tienen tanto poder como nos quieren hacer creer. Nosotros somos conscientes que llegar al gobierno no es conquistar el poder, que el poder reside en muchos otros sitios también, pero también que tenemos mucho más poder del que nos quieren hacer creer. Y que una clave cuando uno entra a las instituciones es colgar un cartelito en la puerta que diga, como dice en nuestro caso, no nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos, porque los grandes cambios que hace falta impulsar para radicalizar la democracia dependen en buena medida que pasen cosas, digamos, afuera, ¿no? Y creo que uno de los retos que tenemos en este ciclo político que se abre es pensar eso. Durante mucho tiempo pensamos en la irreversibilidad de las conquistas, cosas que se habían conseguido en el ciclo anterior, cómo las preservábamos. Y pensábamos que eso dependía como de la lealtad de las fuerzas opositoras, que iba a venir una alternancia leal e iba a respetar algunas conquistas básicas. Estamos viendo que eso es mentira, que cuando llega a la derecha lo que hace es arrasar con todo, lo que hace es, digamos, instrumentalizar todos los poderes del Estado para perseguir a la disidencia política, a la disidencia cultural, que se producen retrocesos enormes. Entonces la enseñanza es que los derechos, como ha ocurrido siempre en la historia, no caen del cielo, no nacen de los escritorios de los juristas, sino que solo se mantienen en la medida en que la gente se organiza, los conquista y los defiende. Y en ese sentido creo que a nosotros, si hay alguna cosa que nos salva, no es estar en las instituciones, porque en las instituciones a veces uno siente mucha soledad, las instituciones nos enferman, nos ponen enfermos y enfermas cuando estamos ahí dentro encerrados, pero cuando se mueven cosas en la calle, la institución puede ser palanca de cambio y de transformaciones, ¿no? Y por ejemplo, una ciudad no puede luchar contra la especulación si no hay un movimiento de inquilinos y de inquilinas fuertes que presione desde la calle. Es muy difícil luchar contra las nuevas formas de precariedad que se producen, por ejemplo, en las repartidoras y repartidores de pizzas, en Globo, en todas estas, si no hay organización social desde la calle. Y cuando eso se produce, que en Barcelona, digamos, está pasando, es mucho más fácil reaccionar desde la institución, ¿no? Y que ahí el reto que tenemos, que es una cosa que planteábamos hoy, y yo soy municipalista por convicción, y creo que la democracia del siglo XXI será municipalista o no será, o comenzará por el municipalismo, es decir, comenzará desde abajo o no comenzará. Y lo creo porque me parece que el municipalismo, el ámbito de lo territorial, el ámbito de lo local, es el ámbito donde de verdad podemos generar otras formas de hacer política, podemos radicalizar la democracia y podemos construir comunidad. No comunidades opresivas, ¿no? Que sean opresivas en términos, si se quiere, religiosos, no, comunidades que sean plurales, pero que sean espacios de cuidado. Eso es muy importante porque el neoliberalismo está generando, me parece, aislamiento, infelicidad en muchísima gente. Y cuando la gente se siente aislada y se siente con miedo, tiene una necesidad de comunidad. Y nosotros lo vemos en Europa. Si nosotros no intentamos construir una comunidad de cuidados, quien va a construir comunidad es la extrema derecha, es el neofascismo, es quien dice formamos parte de una comunidad que se caracteriza porque tiene un pasaporte que no tiene esas personas que llegan en una balsa en el Mediterráneo, ¿no? Y no podemos permitir eso. Tenemos que construir comunidades diferentes, como digo, comunidades plurales. Tenemos que organizarnos para ser más fuertes, como decían las antiguas cooperativistas catalanas, organizarnos para ser más fuertes, pensar críticamente para ser más libres y querernos, decían ellas, para ser más felices. Hoy discutíamos si la felicidad tiene que ser un objeto o no de la política, porque cada uno es feliz a su manera. Pero yo creo que la política tiene mucho que decir a la hora de erradicar formas de infelicidad que no deberían existir. No debería existir nuestros abuelos y abuelas muriéndose solos o solas en las ciudades porque no tienen una comunidad que los acompañe. No puede ser que haya gente infeliz por la situación de exclusión, de la precariedad. Y tenemos la obligación de mostrar que eso es posible. Y me parece que el municipalismo es una buena herramienta. En Europa del Sur nosotros hemos podido, después de 3 años y medio, ganar algo de oxígeno, pero somos conscientes de que estamos ahí no para ganar oxígeno, sino para florecer. Y que en cada pequeño jardín municipalista que se abre, eso pasa en el sur de Europa, pero es importante que pase en América Latina, es importante que pase en Rosario, es importante que continúe en Montevideo, sería fantástico que pase en la ciudad de Buenos Aires. En cada jardín municipalista late un rumor de bosque, ¿no? Y es el que nos permite
ver el bosque por el que todas y todas peleamos. Gracias. Bueno, le voy a hacer una pregunta a María José para alentar. Buena parte de las discusiones que tuvimos hoy tenían que ver con el lenguaje y con las narrativas, ¿no? Y en Colombia, digamos, el proceso de paz es muy fuerte y quería preguntarte cómo emergen o cómo discuten, digamos, con las nociones de paz o de impunidad en relación a la paz, o a qué sujeto interpelan desde tu construcción política. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por haberse acercado a escucharnos a todos y a todas las personas que estamos aquí queriendo soñarnos un continente diferente. Pues digamos que contestarte a la pregunta de la paz sin hablarte de las dimensiones de la guerra en Colombia casi que sería un imposible. Nosotros crecimos en unos años muy difíciles y crecimos y florecimos de alguna manera contra todas las adversidades. Tenemos unos saldos que realmente aterrarían a cualquier democracia del mundo. Estamos hablando de que solamente entre 1985 y el 2011 las cifras nos hablan de más de 8 millones de desaparecidos, más de 10 millones de víctimas, miles de masacres, 80.000 desaparecidos y digamos un mapa trágico que nos ha tocado a todos en la fibra más profunda. Ha tocado a la gente que ha estado en condiciones de poder, a las familias oligarcas, a todos los sectores sociales, a los sectores populares, a los muchachos en los barrios, a las madres, y esa posición ha obligado a que la sociedad colombiana empiece a pensarse de una manera diferente. La paz se ha vuelto un elemento fundamental, pero que va más allá de la firma de dos fuerzas que se han enfrentado históricamente, sino que la paz nos convoca a construir una nueva sociedad y la posibilidad del encuentro entre los colombianos y las colombianas. Nosotros además cargamos con el título de ser el segundo país más desigual del mundo, y en medio de todo eso han ido aflorando expresiones de resiliencia y de resistencia profundamente conmovedoras, y son los lenguajes que ha encontrado el corazón y que ha encontrado la vida para poderse expresar en un país donde la posibilidad de ser diferente y de pensar distinta es aniquilada. Justo hoy fue asesinado el líder 127 de este año en Tumaco, Nariño. Quiere decir que cada 2 días un líder social en Colombia es asesinado. Esto nos ha llevado a una profunda reflexión, y es, por un lado, cómo estamos defendiendo la vida en su sentido más amplio y en el sentido más profundo, sino además qué es lo que se está asesinando en Colombia. En Colombia se están asesinando los nuevos liderazgos. Eso quiere decir que cualquier germen de transformación, de reivindicación, de resistencia y por lo tanto de supervivencia es asesinada en Colombia. Yo soy una convencida de que casi todos los líderes que han asesinado, a pesar de que no hay información, están más o menos entre los 18 y los 40 años, lo que habla de una nueva generación de liderazgos y por lo tanto la imposibilidad de que en Colombia se sigan manifestando expresiones diferentes. Ha habido un recrudecimiento desde que pasamos la segunda vuelta, y las personas que nos acompañaron en campaña, coordinaron la campaña, también están siendo amenazadas y asesinadas. Pero pese a todo ello, nosotros hemos convocado al ser humano. Nosotros no le estábamos hablando a los líderes de los partidos, nosotros no estábamos hablándole a las maquinarias tradicionales, y aunque le hablábamos a los movimientos sociales, estábamos convocando a las ciudadanías libres, estábamos convocando a los espíritus autónomos, es decir, aquellas personas que por encima de los partidos se están cuestionando su lugar y su papel en el mundo. Nosotros
hemos querido generar un proceso de empatía con nuestro pueblo, y el proceso de empatía y de diálogo directo pasa por generar espacios de irreverencia. Hemos querido ser irreverentes, hemos querido convocar a la alegría, hemos querido convocar a la esperanza y hablar del amor en medio de la política. Eso suena un poco, y si le sumas el ambientalismo, pues crearía como un espíritu un poco hippie, ¿no? La gente diría, pero estos, ¿de qué están hablando? Nosotros estamos hablando de que queremos generaciones que puedan crecer desde el amor y que nuestros niños puedan formarse en espacios menos agresivos, es decir, donde la vida y su futuro pueda ser defendido, y eso implica hablarles desde la ternura también, y de hablarle a la ternura en un país en guerra, de entrada es una posición herética, y eso nos obliga claramente a estarnos reinventando constantemente. Hemos hablado de que la vida supera a veces las discusiones de género y nos lleva a pensarnos la vida en el sentido más amplio, y nos obliga a recuperar desde la memoria, plantearnos posibilidades de diálogo distintas en el futuro. Y también nos habla de la necesidad de la renovación generacional, es decir, que los procesos no se acaben con nosotros. Si de algo nos ha hablado la tragedia colombiana, es que ha sido casi que a veces imposible que esos relevos puedan darse, lo que nos ha obligado a pensar constantemente cómo mantenemos preparada a la gente, cuál va a ser el siguiente, cómo dejamos que los procesos no mueran, para que con la muerte de esos procesos muera nuestra propia dignidad. Entonces, lo nuestro es un levantarse constantemente, y levantarse desde los lugares que ellos no han podido asesinar. Nosotros no somos sus iguales, jamás seremos sus iguales, y estaremos ahí defendiendo la posibilidad de la alegría y de la vida en Colombia. Eso, solo para terminar, me recuerda en el Pacífico colombiano, cuando las comunidades, en medio de un proceso de resistencia inmenso, decían, vamos pueblo, carajo, porque el pueblo no se rinde. Nosotros no nos rendimos, seguimos constantemente comprometidos con una Colombia que le hable a América Latina y le hable al mundo desde los lugares que ya no son comunes, que parecerían, pero que hoy no son comunes. Entonces hablamos del amor, hablamos de la esperanza, hablamos de la posibilidad de pensar en una política que no sea miope, es decir, que podamos proyectar nuestra visión, nuestra forma de vida, nuestros modelos políticos y económicos, no a 5 ni a 4 años, sino a 20 o 30 años, porque muy seguramente todas las personas que están en esa mesa, en 20 años seguiremos siendo interlocutores políticos y por lo tanto pioneros, y abriremos camino para quienes vienen detrás. Si no abrimos camino para los que vienen atrás, creo que no hicimos absolutamente nada. Bueno, para introducir, quería preguntarle a Álvaro, ¿cómo emerge esta fuerza política en un contexto de un país que ha estado condicionado hasta ahora por solamente enfrentar al fujimorismo, y cómo se tramita o cómo se enfrenta la pérdida de legitimidad de las instituciones? Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Es un gusto para mí poder compartir este espacio de reflexión y de intercambio, pensando las nuevas estrategias de la emancipación, ¿no? Tremendo tema en realidad. Varios de nosotros hemos pasado en realidad por diversos momentos donde nos hemos planteado justamente este tema, ¿no? Y bueno, la situación peruana es bien particular, aunque seguramente todos tendemos a creer que también nuestro país es particularmente, o tiene una excepcionalidad, ¿no? En el caso peruano tuvimos, por ejemplo, una dictadura militar de corte izquierdista, ¿no es cierto? Tuvimos una guerrilla cuando ya todos los procesos, o tuvimos un conflicto armado cuando ya todos los procesos de lucha armada se habían extinguido en el continente. Y de repente, mientras que en todos los países hermanos, o en muchos de los países hermanos, se instauraban los regímenes progresistas o transformadores, nosotros, a pesar de tener o de haber derrotado al fujimorismo y de tener una ciudadanía que reclamaba cambios de fondo,
hemos tenido una democracia neoliberal bastante estable a lo largo de los últimos años. Y bueno, hoy nos encontramos en un momento, sin embargo, bastante crítico y con grandes oportunidades, creo yo, para refundar nuestro país, ¿no? Para refundar el Perú. Creo que otra de las características del Perú, además, es que es un país, como los nuestros también, seguramente bastante heterogéneo, ¿no? Muy heterogéneo, muy diverso, y que esa diversidad se ha expresado incluso en estos anhelos de cambio, ¿no? El sur andino particularmente, por ejemplo, es una zona que permanentemente se ha resistido a los gobiernos neoliberales y que es la base sobre la cual se sigue demandando los cambios de fondo que hoy se reclaman, ¿no? Entonces, tenemos como también parte de la historia colombiana, ¿no? También tenemos, hemos vivido una guerra interna que implicó, digamos, asesinatos, crímenes, pero más con una, que implicó también una satanización de la propia izquierda, ¿no? Hoy nuevamente se abre la disputa por la memoria, donde tenemos enfrente dos negacionismos, ¿no? El negacionismo del Estado, que se rehúsa a aceptar que se cometieron crímenes, terrorismo de Estado, y del otro lado también fuerzas insurgentes que simplemente apelan a la impunidad, ¿no es cierto?, que quieren voltear la página y reclaman para todos amnistía. Es un contexto bien particular por ello, ¿no? Y la izquierda termina siempre envuelta en esto, ¿no? Y hay una permanente vocación al miedo, a que el cambio puede representar nuevamente el terror, puede representar nuevamente una situación límite en el país. Y es en medio de todo esto, sin embargo, que, digamos, a lo largo de estos años de neoliberalismo, ha habido una pugna del pueblo peruano de resistir, pero además de plantearse, como decía, el cambio, la necesidad del cambio. Pero tenemos otro problema luego, ¿no? Como ustedes muy bien saben, el 2011 triunfa lo que podría haber sido un gobierno popular en el Perú y sufrimos una gran traición, ¿no? Gana un gobierno que ofrece el cambio y termina gobernando para los de siempre. Entonces, nosotros venimos, por un lado, de una alza, de la protesta, de la lucha social, pero por otro lado también de una traición. ¿Y cómo construimos en medio de eso? Ese ha sido nuestro gran desafío. Y sin embargo, digamos, en las elecciones del 2016 logramos construir una alternativa que apelaba a la participación de la gente, de la ciudadanía, a través de las primarias. En el Perú no se habían dado primarias abiertas y ciudadanas. Decidimos involucrar por ello a la gente de a pie, ¿no es cierto?, en las decisiones que tomábamos, que decidimos tomar. Decidimos plantearnos la necesidad de la renovación de la política, que pasaba para nosotros por acercarnos a los problemas concretos y cotidianos de las personas, a sus necesidades más inmediatas, ¿no es cierto?, y ver cómo desde ahí buscábamos reencantarnos con la política, con el hacer de la política, y a partir de ello, y en medio de un escenario electoral bastante accidentado, ¿no? En el Perú se cayeron 2 candidaturas, logramos terminar posicionando una alternativa electoral de cambio en medio de todo ello, ¿no? Y convertirnos finalmente en la tercera fuerza política. No logramos pasar a la segunda vuelta, pero en fin, a partir de ello se abre una oportunidad para que las izquierdas se reenganchen con los sectores populares, de los cuales se había alejado bastante tiempo. Y como les decía, hoy se vuelve a desnudar cómo funciona el poder en el Perú,
cómo persistió el esquema, el tipo de Estado y su articulación con el modelo económico instaurados con la dictadura fujimorista. Se desnudan sus mecanismos corruptos, la manera en que ha sido capturado el Estado por esos poderes, en que ha sido capturada la economía por esos poderes, ¿no es cierto?, en que ha sido capturada las instituciones, así como hay el lavajato en el Perú, estamos viviendo hoy el lavajuez. ¿Qué significa esto? Se ha mostrado a través de unos audios cómo el sistema de justicia estaba siendo cooptado tanto por las mafias vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales, como también a sectores políticos que tienen hoy una representación mayoritaria en el Parlamento a través del fujimorismo, ¿no? Entonces, todo esto ha ido generando un cóctel, ¿no es cierto?, de crisis que para nosotros representa una oportunidad. Una oportunidad porque se hace evidente esos vínculos de ese tipo de Estado que no da para más, de ese Estado capturado y de ese modelo económico que han generado que los peruanos seamos o vivamos en un país muy desigual, con alta concentración de la riqueza, con gran precariedad en la vida, ¿no?, para poder vivir, para supervivir, y que hoy estamos desafiados para recuperar justamente nuestra democracia, para recuperar el Estado, ¿no?, que nos ha sido arrebatado, para recuperar la economía, y esto creo yo que tenemos que hacerlo con la gente. Hay varias cosas que seguramente podríamos discutir aquí sobre estrategias, tácticas, si sigue funcionando, por ejemplo, simplemente la invocación a una izquierda militante, si funcionan los frentes de siglas, o si más bien de lo que se trata de hacer, como lo hemos visto en otros lugares, en medio de una gran heterogeneidad social, ¿no es cierto?, y con múltiples demandas, convocar más bien a espacios más amplios, más ciudadanos, donde la ciudadanía, los sectores populares sean convocados y podemos construir a partir de ello y en medio de esta crisis, ¿no es cierto?, un proyecto político transformador, un sujeto político múltiple que pueda abrir un cauce constituyente en el Perú. En esa discusión estamos ahora, ¿no? ¿Cuál es la profundidad de la crisis que estamos viviendo? Y para nosotros la salida tiene que ser una salida en este momento integral. Creemos que en el Perú hay condiciones para ello, pero el gran desafío es cómo construimos ese sujeto plural, ¿no es cierto?, después de tantos años de traiciones, fracasos, de continuismo neoliberal, cómo hacemos que la política, con todavía el fantasma del terrorismo de todos los lados, ¿no es cierto?, se involucra en los procesos de transformación social. Eso es. Gracias. Bueno, quería preguntarle a Manuel, si puede ser. Hoy abrimos el debate en torno a caracterizar y a pensar la crisis económica, pero también cierta crisis política. Y quería preguntarte de qué se trata la crisis en un gobierno, en prácticamente el único, con la excepción de Uruguay, que sostiene un gobierno populista y que viene de alguna manera surfeando la crisis. Gracias. Sí, no, nosotros no tenemos problema con el término populista. De hecho, en realidad, como decía Álvaro, creo que no tenemos el problema con populista por muchos motivos, pero además toda la explicación de la CLAU, de la cadena equivalencial y todo eso encaja muy bien en el proceso boliviano. Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Este día intenso y largo ha sido muy fructífero y como decía Marta, en la tarde la primera pregunta disparadora era sobre la crisis. Se acentuó mucho, digamos, la crisis económica, pero en este caso el proceso boliviano es una excepción. Nosotros somos, digamos, un buen alumno en temas económicos. Para ponerles algunos datos, el 2005, justo en el ocaso del neoliberalismo, el año que Evo Morales gana las elecciones, la inversión pública en el país era de 600 millones de dólares y ahora la inversión pública 12 años después es de 7.000 millones de dólares. El 2005 el Producto Interno Bruto del país, el año que gana Evo,
no llegaba a los 9.000 millones de PIB y ahora alcanza los 37.000 en 12 años. El cambio económico y el modelo se han mostrado muy exitoso, digamos, pasamos de las advertencias de que con Evo se iba a quebrar el país a las felicitaciones cada año del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CEPAL. Digamos, hay como un consenso en que la gestión económica ha sido exitosa. Si tú ves los números en indicadores del coeficiente de Gini, erradicación de la pobreza, estamos a la cabeza junto con Ecuador y Uruguay durante muchos años. Pero estamos experimentando una crisis política fuerte. Entonces, no radica la explicación en lo económico, esa es una de las primeras advertencias. Si nosotros queremos seguir pidiéndole a la gente que apoyen nuestro proceso, tenemos que olvidarnos de la centralidad del voto económico, que yo creo que en muchos casos nuestros procesos, y aquí en un sentido contrario de la economía está muy mal gestionada por el macrismo, pero a veces no basta el tema económico para echar a alguien, como tampoco lo basta para validarte eternamente. Si es una cuestión económica, nuestro gobierno debería durar mucho tiempo más. Entonces eso vuelve la pregunta un poco más complicada, porque si tienes cubierta la cartera, digamos de manera razonable, tampoco quiero ser exitista, pero ahora justo la CEPAL actualizaba hace 2 días los datos de crecimiento de la región y Bolivia es el segundo país en crecimiento, 4,3, solo por detrás de Paraguay. Pero hay una cuestión fundamental. Primero que yo creo que esta última década nosotros como proceso nos hemos quedado igual como muy encantados con la idea de nuestros números económicos. Y ahí radica parte de la explicación de por qué tenemos una crisis en la dimensión política. Nosotros hemos revalorizado la idea del Estado en la economía, eso sí puede ser que se haya vuelto irreversible relativamente, y a mí no me gusta el término, pero es verdad que ahora mismo no hay ningún proyecto que yo creo que sea tan aventurero de erradicar la fuerte presencia del Estado en la economía. Pero no hemos trabajado esa revalorización de lo público en otras dimensiones de la vida. Por ejemplo, la idea de la salud para un ciudadano boliviano, a pesar de todo el dinero que se ha puesto en la salud en estos 10 años, sigue siendo básicamente la misma que en el neoliberalismo del 97. Si tú agarras a un ciudadano de a pie en Bolivia en el centro y le preguntas si él está enfermo, si iría a un hospital público, la respuesta inmediata va a ser que si tiene dinero y que en estos años de expansión y de mejora material de la vida hay gente que ya puede ir a un hospital privado, va a ir a un privado. Pasa más o menos lo mismo con la educación. El marcador de calidad sigue siendo la educación privada. Entonces, si tú no trabajas la revalorización de lo público en otras dimensiones de la vida, el marcador de calidad y, por tanto, la idea aspiracional de ciudadanía te la sigue definiendo el privado. Y ahí es cuando nuestra apelación a que la gente siga apoyándonos por lo hecho es donde empieza a fracasar. Porque, como decíamos hoy en la tarde, a mí lo que me parece relevante para encontrar por qué experimentamos una crisis política en Bolivia es encontrar justo esto. El Estado ha crecido más que nunca, se ha revalorizado, pero a la vez ha habido también una presencia más fuerte esta última década del mercado. Y el Estado, nuestro proceso, promueve ciertas ideas, pero el mercado también promueve otras. La idea de la libertad individual, la idea del emprendedurismo, la idea de que después de 10 años no es tanto por un proyecto económico exitoso que tú vives mejor, sino por tu esfuerzo individual, por el éxito de tu trabajo. Y esas ideas nosotros las hemos dejado sin disputar. Hemos dejado sin disputar la idea de libertad, la idea incluso de emprendedurismo, de trabajo, muchas otras. Y ahí es donde está el germen de un proyecto alternativo conservador que te puede ganar unas elecciones, porque has dejado un amplio campo sin pelear. Y nosotros, ese es uno de los problemas, yo escuchaba las primeras intervenciones, y claro, nosotros no tenemos ya la alegría que tiene Barcelona en Comú, porque después de 12 años de gestionar el Estado, tienes otro tipo de problemas. La inercia, te come la gestión pública, no te oxigenas, no calibras bien lo que quiere tu sociedad, no sabes mapear estas nuevas ideas. Entonces yo creo que nuestra crisis política radica en buena medida porque estamos lentamente dejando de ser contemporáneos. Generalmente hemos tenido, digamos, un pie en la estabilidad y un pie en el futuro, pero no te puedes quedar con los 2 pies en lo existente porque si no es la defensa de la década ganada. Como lo hicimos tan bien
nos tienen que seguir apoyando. En la conversación en la tarde, a mí me gusta en las conversaciones que tenemos en el gobierno recordar un verso de José Ángel Valente, del poeta español, de no se tiene razón por haberla tenido. Uno tiene que estar siempre un paso por delante. Y yo creo que ahí radica nuestro problema. Y para salir de este impasse, porque a día de hoy en Bolivia no hay ninguna alternativa de proyecto político que le ofrezca a los bolivianos una mejor opción para gestionar el país. No la hay. Lo que hay es una especie de refrito alrededor de un candidato que fue expresidente de 2003 a 2005, Carlos Mesa, que es una buena persona, es un buen tipo, pero fue muy mal presidente, y la derecha se está ordenando en torno a esa figura. Y nosotros tenemos el riesgo de no saber calibrar esa nueva demanda. Entonces, ahí radica, en mi opinión, nuestro impasse político. ¿Qué tenemos que hacer? Es un poco complejo, pero estos encuentros sirven porque a mí me parece que experiencias como la peruana o como la chilena son más contemporáneas que nosotros, están un paso por delante, saben entender mejor la demanda del feminismo, la demanda del medio ambiente. Nosotros nos hemos quedado con un comportamiento muy de gobierno, de infraestructura y de amplia cobertura, porque en realidad Bolivia no había afrontado un proceso de modernización que el resto de los vecinos lo había llevado adelante en los 60, 70. Evo, en términos sencillos, ha llevado adelante un proceso de modernización clásico del país, que te hacía falta, porque antes de Morales éramos básicamente una hacienda y la presencia estatal estaba reducida a 4 o 5 núcleos urbanos. Pero la transformación ha sido tan radical que ahora no basta con que tú llegues con tus transferencias y tus bonos o que llegues con las carreteras. La gente ya te demanda otra cosa, te demanda la calidad del servicio, que la flexibilidad del mercado laboral no joda las aspiraciones de un chico joven que por primera vez puede entrar a la universidad pública porque sus padres ya viven en un mejor país. Esas son las cosas que tenemos que saber entender, y por eso estos encuentros yo creo que son muy ricos, porque hay otros compañeros al lado nuestro que no han tenido tanto ese peso estatal y esa centralidad de la gestión pública económica y están más oxigenados. Y para terminar, yo diría que una cosa que a nosotros nos falta para poder calibrar bien eso es tener una organización política más adecuada a este tiempo. El declive del neoliberalismo arrastró toda la idea de los partidos políticos en Bolivia, que igual que en Venezuela con la democracia del punto fijo, o igual que en Chile con todo el consenso en torno a los actores post-dictadura, en Bolivia le llamábamos la democracia pactada, que era una suerte de turnismo entre 3 actores que no se diferenciaban en lo sustancial y eran matices la diferencia. Eso se vino abajo el 2005, 2003, 2005 y tumbó toda la idea de partido político. Emerge la candidatura de Evo alrededor de un abanico de movimientos sociales muy heterogéneos que rechazan un poco la idea de una estructura partidaria, incluso contemporánea, incluso flexible, y prefieren esta cosa más bien heterogénea. Yo creo que eso funciona durante un tiempo, pero ahora ya no, justo por cómo ha cambiado tu sociedad. Tus actores más relevantes corporativos cada vez representan a menos gente. Nuestros sindicatos clásicos, los hijos de esos dirigentes sindicales, ya no quieren ser parte de un gremio, ya forman su identidad de manera más individual, más urbana, son trabajadores en el sector servicios, en una hamburguesería en La Paz, entonces su lealtad no se ordena en torno a las viejas ideas y a los viejos sindicatos. Entonces, digamos, el agrupamiento, la heterogeneidad nuestra, cada vez le habla a menos gente y por lo tanto cada vez recoge menos insumos de lo que existe. Hace falta un partido, hace falta una organización política que sea capaz de preservar la riqueza de estos movimientos sindicales de corte más clásico, pero que se oxigene y mantenga un vínculo con lo urbano. Bolivia no se ha vuelto Francia, no es que todos se sienten sujetos individuales, sigue habiendo todavía una fuerte idea del vínculo, pero ya no es exclusivamente, y empieza a ser minoritario, la idea del viejo vínculo sindical o movimentista. Dejaste planteada una pregunta que me parece que da paso a lo que tiene para compartir Constanza en relación a una pregunta que es bastante obvia y a la vez muy difícil de responder, que es ¿qué sería lo nuevo, ¿no? ¿Cómo construir una nueva fuerza, una nueva estrategia de articulación y de
y de puesta en común de una alternativa a lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, por no querer ser la primera, me tocó la pregunta difícil. Bueno, antes que todo, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Claxo y de la revista Crisis por la invitación. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras que también quisieron venir y compartir este espacio, y gracias también a los que están presentes dispuestos a también abrir este debate, que por cierto está muy abierto todavía. Y después de 4 o 5 horas de debate podemos concluirlo de igual manera. Efectivamente, bueno, yo vengo de Chile, de un país pequeño, como diría Salvador Allende, que es una sociedad profundamente mercantilizada en todos los ámbitos de la vida. La educación se paga, la salud se paga, cada vez más la segregación ciudadana, la segregación urbana opera, hay mucha exclusión de sectores sociales, tenemos un trato muy poco amigable con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, y eso termina también afectando a las propias comunidades que viven en zonas de sacrificio, y ese es el escenario actual. Y ante ese escenario lo que fuimos identificando es que la sociedad chilena es una sociedad que vive profundamente y constantemente con un miedo a perder cualquier cosa. O sea, enfermarse en Chile es una tragedia. Porque que te dé cáncer significa tener que hacer bingos para juntar plata, porque los millones de pesos que hay que gastar no te los cubre el Estado en general. Por poner ejemplo, solo el 2016 creo, murieron 26.000 personas en lista de espera. Y eso ocurre en Chile. Entonces, cualquier modificación en la situación actual que uno tenga significa muchas veces pasar derechamente a la pobreza. Y esa es la realidad que se vive un poco en Chile. Entonces, ante esa realidad, cuando además venimos de 30 años de transición democrática que nunca terminó a consolidarse democráticamente, donde teníamos a una derecha y a una concertación muy de acuerdo en consolidar el modelo neoliberal en Chile, donde en nombre del socialismo se defendieron constantemente focalización del gasto, desigualdad, enriquecimiento de unos pocos, la pregunta es, bueno, ¿cómo le hablamos a esta sociedad completamente desafectada de la política, que fue finalmente neutralizada, y cómo le hablamos a esta sociedad que sabemos quiere ciertos cambios, pero que también tiene mucho miedo a lo que eso pueda significar? Y ahí la idea, bueno, ahí empieza a articularse el Frente Amplio y para proponer qué es lo nuevo. Yo creo que efectivamente lo nuevo es estas preguntas que nos estamos haciendo. Es cómo se construye un proyecto transformador situado históricamente, no replicando los mantras, las fórmulas o la ortodoxia del siglo XX, no replicando lo que pasa en procesos paralelos a los nuestros, sino aprendiendo de ellos, pero generando nuestra propia síntesis. Como decía también un latinoamericanista, sin calco ni copia, ¿ya? Sino un proyecto nuevo. Y en eso hoy día estamos como Frente Amplio. Y algunos elementos que yo creo que son relevantes plantear. El proyecto político socialista que nos vamos a plantear, yo creo que es un error intentar resolverlo mañana. Yo creo que hoy día todos los programas de los proyectos transformadores que nos planteamos, la superación del modelo neoliberal, no son del todo radicales o del todo revolucionarios, pero sí son la apertura a cierto cambio, digamos, material, pero también subjetivo de la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido creo que hoy día, si queremos hablar de socialismo, sí o sí, tenemos que entender que viene en un pack con hablar de democracia y con hablar de feminismo. El movimiento feminista nos ha dicho que es imposible pensar la democracia ya solo entendiendo, digamos, la opresión o la relación entre élites y pueblos, sino que también es en términos de patriarcado. Y creo que eso ya nos da un marco que esto lo consensó hace un par de días. Y creo que le quiero agregar además, después de esta conversación, que el pacto de socialismo viene además con internacionalismo. Porque efectivamente no es posible intentar, digamos, en el nivel de globalización económica mundial que existe, no es posible cambiar nuestras formas de producción, nuestras formas políticas, sino aliados de manera mayoritaria en nuestras propias naciones, pero también de manera internacional. Y ahí, ¿cómo avanzamos en eso más en concreto? Yo creo que harto se ha dicho acá en términos de proyecto propiamente tal. La izquierda tiene que apropiarse de la disputa por los derechos humanos.
ya no solo, digamos, en términos de tortura, memoria y todo lo terrible que pasó en las dictaduras de nuestros países, sino también los derechos humanos como una visión de futuro. O sea, hoy día tenemos que entender los derechos humanos también como la posibilidad de no morir en los abortos clandestinos, tenemos que entenderlo como la posibilidad de tener acceso al agua potable, a nuestros recursos, a los bienes comunes, y entregarle una visión que permita imaginar, digamos, este proyecto, digamos, un nuevo proyecto de sociedad. Para Chile es muy importante, y así lo hemos articulado el último tiempo, en materia de derechos sociales y también de derechos sexuales y reproductivos. O sea, instalar la idea de que la gratuidad en algunas prestaciones no es una cosa tirada de las mechas, por decirlo de alguna manera, ha sido una disputa social y política súper importante en los últimos años y que nos ha permitido hoy día también cuestionar los pilares tradicionales del modelo neoliberal chileno. Nos proponemos, y creo que aquí también se ha planteado harto, lo planteaba Gerardo, la democratización económica, que tenga en el eje central la disputa de la desigualdad como factor, digamos, como factor necesario para crecer y vivir mejor. Creo que tenemos que terminar con esa falacia instalada por las derechas principalmente. Y por otro lado, creo que también tenemos una disputa importante en términos del sentido y el carácter de la política, propiamente tal. La política, hoy día al menos en Chile, sigue siendo vista como una herramienta de enriquecimiento de unos pocos, sigue siendo vista como la burocracia de la actividad estatal, sigue estando vista como la actividad que hacen ciertos profesionales de la política. Y por tanto, recuperar la política, primero como una herramienta útil, que eso nos obliga, y aquí yo también muy de acuerdo en el rol de los municipios, por ejemplo, que nos permiten manifestar concretamente que un proyecto de izquierda puede cambiar las condiciones de vida de la gente. No solo en lo abstracto, no solo en el discurso, sino concretamente. Recuperar la política como herramienta transformadora, es decir, como hay proyectos en disputa y el que te ofrece este actor es distinto al que ofrecemos nosotros. Esto es justicia y esto no es justicia. Disputar esos elementos es fundamental y también disputarla en clave feminista. Y creo que hoy día disputar la política en clave feminista significa reivindicar el derecho a dudar, reivindicar el derecho a cuestionarse las certezas que creemos tener como izquierda, es rechazar la soberbia y es también abrirnos paso a la democratización de los liderazgos femeninos y masculinos. Creo que ahí tiene un factor importante la autenticidad, el carácter humano que le otorgamos a la política, el carácter cotidiano. Es decir, que la política no se hace entre cuatro paredes en el Congreso, sino que se hace en la sobremesa de tu casa, se hace conversando con tu vecino, se hace disputando un parque en tu barrio, disputar el carácter cotidiano de la política. Hay un elemento que me gusta mucho para entender lo masculinizada que ha estado la política y que también hace que poca gente quiera participar de ella. No sé si aquí se usan también estos términos, pero la idea de, por ejemplo, que para hacer política hay que tener cuero chancho. Sí, decía, bueno, pero si yo soy sensible, como ¿por qué eso me convocaría a la política? Yo creo que hay que reivindicar la idea de la política con piel de gallina. O sea, una política que nos emociona, una política que se hace desde la pasión y de la convicción. La idea de la política, el simbolismo de ponerse bien puestos los pantalones o poner las pistolas arriba de la mesa cuando hay que negociar algo. O sea, son todos elementos súper patriarcales de la política que también tenemos que erradicar y ser capaces de, si queremos efectivamente democratizarlas, implica entonces también cuestionarnos las formas tradicionales en las que la hemos ejercido. Y finalmente yo diría, muy importante, situar el proyecto político en el momento histórico en el que estamos. El neoliberalismo hoy día opera, las contradicciones del modelo ya no operan solo en términos de capital-trabajo, operan en términos del patriarcado, operan en términos de las comunidades y la explotación de determinados bienes comunes, operan en términos de, no sé, la infancia. O sea, hoy día las contradicciones que opera el modelo tienen un montón de expresiones y por tanto tenemos que ser capaces de construir desde todas esas formas de explotación y opresión, buscando los elementos comunes y también entendiendo que esas distintas contradicciones constituyen identidades, subjetividades y sujetos sociales distintos y que por tanto en vez de intentar homogenizarlos a todos tenemos que ser capaces de construir en esa diversidad. Para terminar, diría, para la izquierda la diversidad siempre ha sido, al menos hasta ahora, siempre ha sido factor de atomización,
de quiebres, de, digamos, de divisiones. Y pienso que uno de los desafíos fundamentales de la constitución de esta nueva izquierda es la voluntad de entender la diversidad como una fortaleza en esta ocasión. Es la diversidad como la capacidad efectivamente de hacerle frente a un escenario político, a un escenario económico mundial, que tiene toda esta diversidad también en sus formas de expresarse. Con eso me quedo. Ojalá sea un aporte para el debate y que sigamos abriendo estos espacios que son muy, muy nutritivos para todos. Muchas gracias. Felipe, tu turno. No, acá una de las provocaciones que dejaba Constanza es cómo le hablamos a la sociedad, ¿no? Y fuera de ello, digo, tanto como Ni Una Menos no son ni fuerzas políticas, son movimientos sociales. En el caso de Fuera de ello, con Media Ninja tienen una inserción muy importante en la comunicación. Entonces, bueno, ¿qué palabra, qué modo de decir se puede poner en juego y cómo estás evaluando el proceso eleccionario ahora en Brasil en función de la narrativa que se puede poner en juego? Bien, primero de todo, buenas noches a todos. Gracias también a la invitación de Claxo y de todos que están acá compartiendo de ese momento. Yo me sentí mucho representado por la abertura de Geraldo, porque también nos sentimos hijos, hijas, hermanos, hermanas de esas organizaciones, de ese liderazgo. Solo para mí sería importante sumar un nombre a esa lista, que es el nombre de Lula, porque nosotros también nos reconocimos como un fruto de su gobierno, y ahí estamos en vivo acá, la gente ya está aplaudiendo, pero que creía que sería muy lindo si pudiésemos aprovechar la transmisión y gritarmos juntos un Lula livre, para que Brasil veja ese recado. El segundo punto, hablando un poco de su pregunta y un poquito también del primer tema, de las estrategias, nosotros hoy estamos enfocando mucho en 4 ejes para estructurar esa lucha. Y partiendo también de un reconocimiento de que ese avance de las fuerzas conservadoras, ese avance de los fascistas ahora, no significa de ninguna manera que ellos están ganando. Ellos están, en verdad, reaccionando a nuestra victoria. Porque si fuéramos mirar para América del Sur, para América Latina, en el último periodo, desde que empezó la experiencia de Chávez en 98 en Venezuela, hasta el golpe que sufrió Dilma a 2 años atrás, pasamos por un conjunto de experiencias de gobiernos populares que es muy increíble. La experiencia de Mujica en Uruguay, de Evo en Bolivia, que está acá representada, el gobierno de los Kirchner acá. O sea, es un conjunto de experiencias que mesmo con sus contradicciones y limitaciones, hizo de la América del Sur y de América Latina el continente más a izquierda del mundo en los últimos 15 años. Entonces, ese grito conservador y fascista que vivimos ahora es una tentativa de ellos de reagir a nuestra victoria, pero no van a pasar. Quien ganaron somos nosotros, y los frutos de esa década ganada con certeza van nos levar a un futuro de mucha fuerza. Sobre los 4 ejes que responden a su pregunta de cómo hablar para más gente, estamos en un mapeo permanente de cuáles serían los desafíos comunes para las redes y movimientos hoy. Identificamos un primer punto que sería muy importante, que tiene que ver con la movilización y cómo hacer esa movilización digital en el siglo XXI. Creemos que es un momento urgente para que creamos nuestras propias plataformas. Facebook, Twitter, Instagram, son sin herramientas importantes para nuestro proceso de comunicación, pero que sí llegó a la hora de sumarnos esfuerzos en la creación de una plataforma autónoma y común, que permita un login ciudadano y una plataforma donde no vamos a estar vigilados por los mismos que tienen interés y que están haciendo esos movimientos golpistas contra Latinoamérica. El segundo punto es lo que usted habló, son las narrativas, la capacidad de contar nuestras propias historias. Y creo que tenemos hecho muchos avances en eso. Acho que la lucha que ustedes vivieron acá
há umas semanas atrás com o tema do aborto legal, é um exemplo muito prático disso. Foi uma narrativa muito poderosa. O mundo visualizou o que se passava e não era porque a vieja prensa argentina estava dando essas notícias, era porque as redes e as calles estavam juntas em uma mesma sintonia com o símbolo do pano verde, uma luta muito legítima e que deu exemplo para todo o mundo. Então, a partir das redes, sim, é possível que contemos nossas próprias histórias e temos que continuar buscando cada vez mais isso. O terceiro ponto é o que chamamos de los flujos de metodologia, como esta sala acá. Tenho certeza que está cheia de gente interessante, luchadora, ativista, com história para contar. Precisamos buscar cada vez mais maneiras para que seja mais fácil o aprendizagem de uno com os outros. É como uma grande universidade livre. Então, precisamos de cada vez mais ter um repositório de nossas metodologias, de nossas experiências, para que uno, de facto, esteja mais forte com a experiência do outro. E o quarto ponto é a sustentabilidade. Estamos falando todo o tempo da crise econômica, do avanço de mercado, pero que fuimos reconhecendo nesses tempos que o amor, o tesão e as ganas de fazer têm muito mais valor que o dinheiro. Então, se sistematizamos nossas ganas e criamos um banco de tempo, de serviços, de projetos e de ações, somos capazes de generar um recurso maior do que qualquer fundo pode invertir em nós. Esse recurso já está em nossas mãos e é toda uma questão de sistematizá-lo e de compartilhá-lo. Para cerrar, sobre esse tema das eleições em Brasil, é um momento muito duro que estamos vivendo. Lula, com 40% em las encuestas, metido inmerecidamente al cárcel. En el segundo lugar, Bolsonaro, un lunático protofascista que está ahí como un efecto colateral de ese ataque que sufrió la democracia brasileña. Pero, en tercero y cuarto, tenemos Ciro y Marina. O sea, en las 4 primeras posiciones, tenemos 3 que están de una onda más de centro a la izquierda. Entonces, la primera etapa ahora, en 2018, es derrotar el golpe y elegir un presidente de izquierda. Es eso que todos los movimientos sociales en Brasil están enfocados. Nosotros, como organización, como Fora y como Media Ninja, estamos construyendo juntos y apoyando la candidatura de una fórmula que es compuesta por Guilherme Boulos, que es un liderazgo del movimiento Sin Techo, con Sônia Guajajara, que es una mujer indígena, la primera indígena que está disputando elecciones en la historia de Brasil. Sabemos que essa fórmula, do ponto de vista do cálculo eleitoral, tem pouca viabilidade agora para 2018. Pero estamos plantando uma semilla que mira ao futuro, que mira a 2026, que é o momento onde vamos elegir o primeiro presidente de nossa geração, um presidente digital comprometido com este segundo ciclo de la izquierda en la América Latina e que aí sabemos que só vamos ter um caminho, que é com o sentimento de la patria grande vivo e com a América Latina unida. Estamos juntos, graças. Bueno, no puedo dejar de destacar que este debate, estas horas que compartimos el día de hoy, lo que está sucediendo ahora, y también el proyecto a futuro de seguir articulando y debatiendo y poniendo en común estrategias y dudas, sucedió en este país, en este país donde el feminismo irrumpe como sujeto político con capacidad de movilización masiva, pero también con una enorme radicalidad en el sentido de que ha podido, por ejemplo, en la lucha por el aborto legal, correrlo de la enajenación de los derechos sexuales y reproductivos nada más, sino plantear la lucha del aborto legal como una lucha que implica la autonomía de las personas gestantes, pero que implica la autonomía en general, que no se puede, que demandar aborto legal es también demandar por salud pública, es demandar por qué familias queremos tener, es demandar por cuidados para las personas que gestan y para las personas vulnerables también. El derecho al aborto está en el centro de la puesta en común y de la puesta en palabras del deseo, de la sexualidad libre.
cruza, digamos, un montón de ejes que tienen que ver con el derecho a la información, porque sabemos que una mujer ahora, tal como están las leyes, puede abortar en Buenos Aires, pero no puede abortar en Formosa. Es un tema de derechos humanos, o sea, hemos convertido una demanda que se supone habla de la privacidad de las decisiones del cuerpo, ¿no? Que en principio se empezó a plantear como una demanda que tenía que ver con esta consigna de mi cuerpo es mío, para pensar por fuera de la privatización de nuestras decisiones y para pensar el aborto como una cuestión comunitaria, pensando lo comunitario como la certeza de que todos y todas estamos interconectados y que todas y todas necesitamos cuidados colectivos y comunitarios. Este es el feminismo que está en las calles en Argentina en este momento y tiene una larga historia, y buena parte de esa historia se puede ubicar en torno a las ollas populares en los piquetes en los años 90 y 2000, donde las mujeres empezaron a reunir en asamblea porque estaban en torno de la olla, igual que las brujas en el medioevo, porque ahí se podía hablar de violencia y porque también eran espacios de reflexión colectiva para pensar cómo potenciar las voces que no eran escuchadas en los espacios de decisión, ¿no? Las mujeres poníamos el cuerpo en los piquetes, pero no teníamos espacio en los lugares de decisión, y así se fueron armando asambleas de mujeres en las organizaciones populares, que después fueron a los encuentros de mujeres, y que esa es la base de lo que se está construyendo en la calle ahora, muy lejos de pensarse como se ha pretendido imponer una demanda de clase media, una demanda ilustrada o académica, sino que es una demanda bien popular. Toda esta introducción para hacer la última pregunta, creo que no tenemos mucho tiempo, que la hago en general, sobre cuál es el sujeto político sobre el que estamos pensando las nuevas construcciones de la izquierda, si lo podemos focalizar un poquito más. Lo dejo abierto a quien quiera contestar. Digo, porque acá se estuvo hablando de la gente de a pie, de los ciudadanos libres, ¿no? Y hace... es como complicado. En general se mide siempre la llegada de alguien cuando le habla a los individuos, y uso el masculino estratégicamente, digo, para contrarrestar o para oponer o para diversificar ese sujeto o esa sujeta a quien le hablamos. A ver, o sea, voy a partir diciendo que en el movimiento autonomista y también en el Frente Amplio esto es una discusión muy abierta. Por un lado, digamos, tiendo a estar convencida en que el sujeto político, más que estar en algún lugar donde haya que encontrarlo, se constituye, y se constituye en general al calor de la lucha política. El punto es, y si vemos hoy día, no sé, a nivel internacional, pero voy a hablar al menos en Chile, tenemos, por ejemplo, hoy día una asamblea de 300 o 400 apoderados en Quintero, porque hace poco hubo una nube tóxica que dejó a la mitad de la población en el hospital y nadie sabe de dónde viene. O sea, esos niveles de contaminación estoy diciendo. Y ahí hay un foco de conflicto que está generando articulación, que está generando organización en torno a una disputa en particular, pero que efectivamente nosotros entendemos esa demanda social tiene una potencialidad política fundamental, porque finalmente tiene que ver con la forma de producción y el modelo de desarrollo en Chile. Tenemos la ola feminista, por otro lado, que se tomó desde las universidades, las calles, la televisión, el mundo de la cultura, los barrios, etcétera, que también se fue constituyendo, digamos, con un enemigo que podría ser en principio abstracto como el patriarcado, pero desde contradicciones y conflictos tan cotidianos como es el maltrato, la violación, los femicidios, etcétera, que hay ahí una sujeta colectiva también en formación que todavía puede estar muy en un ámbito movimental, pero que efectivamente tiene una potencialidad política también muy sustantiva, y eso además lo hemos visto muy claramente acá, como ha ido madurando también el movimiento feminista en Argentina. Lo mismo con el movimiento estudiantil, digamos que abrió este ciclo político el 2011 y que sigue vigente más allá de con sus dificultades actuales, pero ahí hay otro. Tenemos la lucha por la vivienda, donde también se articulan un montón de sectores populares que han estado disputando el derecho a la vida digna, a la vivienda digna.
Y por otro lado tenemos situaciones, digamos, o sea, cómo operan hoy día los medios de comunicación también. Y en los medios de comunicación, para la ciudadanía de a pie, digamos, para la ciudadanía no organizada, también es importante tratar de entender cómo ellos se entienden a sí mismos. Quizás en el siglo XX era muy fácil la distinción, o eres trabajador o eres dueño de la empresa, ¿no? Hoy día eso es mucho más difuso. Hoy día, en general, si uno le pregunta a una persona en la calle como, ¿cómo te sientes?, dudo que te digan, yo me siento trabajador o proletario. Puede que yo me siento mujer, yo me siento endeudada, yo me siento clase media, por ejemplo, y creo que es en torno, más que tratar de convencerlos de que se sientan de una manera en que a nosotros nos acomode para poder articular el proyecto político, es ser capaz de interpretar esas subjetividades, esas identidades, esos sujetos colectivos también, y lograr articularlos en torno a un paraguas común. Y creo que ese es el desafío de la organización política, ¿no? En el fondo es decir, ok, mira, tu problema de aquí, de acá, se une en particular con este gran conflicto que finalmente tiene que ver con el modelo de desarrollo, tiene que ver con el modelo económico, tiene que ver con, digamos, el proyecto que se ha venido instalando durante años. Y otorgar soluciones, ¿no? Soluciones concretas, reales, que entonces hagan necesaria y deseable organizarse. Porque hoy día militar en una organización política en general parece la peor idea del mundo. Te piden tiempo, te piden disciplina, que tienes que ir a tantas reuniones, a tantas actividades. Hay que encontrar la forma en que logremos organizarnos de maneras distintas, pero que tengamos en algún momento la capacidad de ser un solo puño para golpear. Y yo creo que ahí está el desafío de la articulación. Me la voy a jugar con eso por ahora. Bueno, en nuestro caso tenemos la misma discusión que ustedes. Durante el proceso constituyente, que fue de 2006 a 2008, y en el momento previo de la crisis de los movimientos en torno a la reivindicación del agua y del gas, 2000-2003, la guerra del agua y la guerra del gas, sí se fue fraguando el sujeto de la irrupción del proceso de cambio boliviano. Yo creo que en ese sentido no es muy complejo ver que el sujeto boliviano, digamos, el que abandera el proceso de ruptura con el orden neoliberal y el proceso constituyente, es el sujeto indígena campesino, ¿no? En torno a la identidad indígena, en el censo de 2001, el 61% de los bolivianos se identificaban como indígenas. Claro, este es un rollo siempre de autopercepción, ¿no? Porque luego los críticos liberales decían, no, pero no hablan quechua, ¿cómo pueden ser indígenas? Tal. Es meterte eso en un jardín muy complicado, pero yo sí creo que el sujeto de los primeros años del proceso de cambio estaba claramente identificado en torno a lo indígena campesino. De hecho, esa misma palabra compuesta está en el texto constitucional, indígena, originario, guión campesino, porque se intentó armar, digamos, ese sujeto que englobe a la mayoría del pueblo boliviano. El problema que tenemos es ahora, porque justo después, unos 10, 12 años después del censo de 2001, se hizo el censo de 2012 y ya es solo 40% de los bolivianos que se autoperciben como indígenas. Tú has tenido digamos, un boom de expansión económica que por supuesto ha movido los porcentajes de las autopercepciones en diferentes categorías de clase y étnicas. Y eso es lo que es parte de, digamos, de la complejidad de saber cómo mapearlo, porque está digamos, el significante aglutinador, que ahora mismo todo el mundo dice que es clase media, pero sobre todo porque lo identifica, o creemos nosotros, como una mejora de su vida. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es mejorar en mi vida? Es clase media. Si tú ves el Latinobarómetro que mide estos temas desde la autopercepción, Bolivia es el país con más clase media de América Latina. El 53% de los bolivianos se autopercibe clase media. Si ves otro modo de medir las cosas con los estudios del Banco Mundial, también vía subida del ingreso hay mucha clase media. Pero esos son datos estadísticos que creo que no sirven mucho para construir o para detectar cómo se construye, como decía Constanza, en qué sentido va el nuevo sujeto político. Nosotros tenemos la claridad, algunos dentro del gobierno, de que ya no es el indígena originario campesino, por lo que decíamos antes, porque ha perdido capacidad de irradiar, los sindicatos clásicos indígenas y campesinos tienen cada vez menos gente. Entonces, ¿en torno a qué identidad
en torno a cuál es el sujeto que se está construyendo. Hay hipótesis, digamos, de trabajo y de análisis dentro del proceso. Algunos consideramos que puede ser el trabajador popular, pero no nos animamos a decirlo porque yo creo que eso es parte de la... ¿Perdón? Claro, es verdad, el masculino. Todavía nos falta meter con más fuerza el tema de género, a pesar de que por la ley que aprobamos en 2013, Bolivia es el país de América Latina con más mujeres en los parlamentos. Por la norma que se aprobó, desde un consejo municipal de un pueblo pequeño, pasando al órgano electoral, al Senado y a diputados, hay más mujeres que hombres. Lo mínimo que tiene que haber es 50%. Pero es cierto que en términos identitarios todo sigue siendo muy masculino. Entonces no me animo a dar la respuesta. Creo que estamos justo en ese momento donde se nos ha agotado la idea dominante del sujeto que se construyó de 2000 a 2008 y ahora es de tal envergadura la complejidad de la transformación que no lo sabemos. Y yo creo que ese no saberlo es parte de por qué vivimos una crisis política, ¿no? Incluso la construcción del liderazgo del presidente Morales ha sufrido igual muchos cambios. Y ahora hay como ese cortocircuito de decir cuál es el sujeto del proceso. O bien, ¿hace falta que haya un sujeto del proceso? Un solo sujeto clásico. No seguimos con eso atados a una visión, digamos, muy moderna, muy masculina, de pensar que si no encontramos, identificamos el proceso, el sujeto, el proceso no puede seguir adelante o pierde el rumbo, pero es uno de los elementos constitutivos de la discusión ahora en Bolivia. Bueno, no sé, o sea, yo intuitivamente diría que, o sea, para identificar cuáles son los sujetos, ¿no?, del cambio, es muy importante poder identificar cuáles son las fuentes de la opresión, las fuentes que impiden el cambio, que impiden la transformación. Yo creo que desde el 2008, desde la gran crisis capitalista, hay un tipo de capitalismo financiarizado, crecientemente globalizado, gracias también a los cambios tecnológicos, a los cambios digitales, que es una fuente fundamental, digamos, de opresión, o es un obstáculo fundamental a que se puedan producir ese tipo de cambios. Yo recuerdo que cuando estalló el movimiento del 15M, en las plazas de Barcelona, de Madrid, en muchas, digamos, ciudades del Estado español, en ese momento una de las consignas principales era: no queremos ser una mercancía en manos de banqueros y políticos. La idea de la mercantilización tenía un carácter central. Es decir, ¿qué es lo que impide la transformación? Bueno, una forma de organizar la economía y de organizar la vida basada en la idea de que todo puede ser convertido en una mercancía que se compra, que se vende, con la que se puede especular. Y a partir de eso, los sujetos del cambio son todos aquellas que no se resignan y no aceptan esa mercantilización de todas las esferas de la vida, que no aceptan ser mercantilizados, que no aceptan ser tratadas como una mercancía y que piensan que es posible articular formas de vida basadas en otros vínculos cooperativos, en otros vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, ¿quién está mercantilizado? Bueno, están mercantilizadas, claro, porque esa forma de mercantilización, yo creo que eso es importante también tenerlo presente, es la cuestión decisiva, a mi juicio, la mercantilización. Ahora, no es la única, porque esa mercantilización también opera a partir de patrones que son racistas, que son coloniales, que son patriarcales. Entonces, todas esas formas de opresión se combinan. Entonces, los sujetos potenciales del cambio pueden ser esas mujeres trabajadoras, lo pienso en Barcelona, que trabajan en hoteles y que les pagan unos sueldos miserables en condiciones, digamos, terribles, pero que son objeto de la mercantilización, que son objeto del patriarcado y del sexismo porque hacen, digamos, los peores trabajos dentro de los hoteles, que son objetos del colonialismo porque muchas veces son mujeres migrantes, por ejemplo, y esas formas se combinan. Entonces ahí uno tiene potenciales sujetos del cambio de muchísimos tipos, ¿no? Uno piensa, aquí en Argentina, ahora la universidad es objeto de mercantilización. Hay gente que dice, bueno, nos están mercantilizando, se quiere convertir a la universidad en una empresa. Bueno, las posibles movilizaciones estudiantiles, de profesorado que se generan ahora, son un potencial actor de cambio. No sabemos cómo puede estar la calle en Argentina como consecuencia de eso. Yo pienso que detrás de los femicidios, de la violencia contra las mujeres, también, no solo,
hay un fenómeno patriarcal, pero hay un fenómeno de mercantilización, de precarización económica, la dificultad para acceder a una vivienda donde una se pueda sentir segura, la imposibilidad de acceder a recursos que también ayuden a tener, digamos, esa autonomía. Y entonces allí, en los movimientos, como decíamos antes, de inquilinos, de inquilinas, también hay potenciales sujetos del cambio. En el nuevo sindicalismo que se está generando en muchos sitios, ¿no? Un nuevo sindicalismo que entiende que esas formas de mercantilización en el mercado de trabajo no son las tradicionales, porque precisamente esa revolución tecnológica y digital está permitiendo que una multinacional, a través de una aplicación de ese mismo teléfono celular, que como decía la gente de Fora do Eixo, puede ser un instrumento de articulación del cambio y de la resistencia, puede ser un instrumento también de opresión. Y esas mismas transnacionales lo que permiten es efectivamente, digamos, mercantilizar y precarizar la vida de muchas personas. Y por lo tanto, quienes se organizan de manera alternativa, generando aplicaciones digitales alternativas, cooperativas, formas nuevas de sindicalismo alrededor de esos fenómenos, también pueden ser sujetos del cambio. Entonces yo ahí me imagino, digamos, sujetos enormemente plurales. Creo que sería un error querer reducirlo a un único sujeto, porque víctimas de esa mercantilización son nuestras investigadoras e investigadores, nuestras biólogas, nuestras matemáticas a las que le están recortando los recursos, son la gente a la que están expulsando de su casa, son a la gente a la que efectivamente la explotan en condiciones laborales que son absolutamente miserables, son nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos originarios que los expulsan de la tierra. Hay un patrón común al que se le suma, evidentemente, como decía antes, el patriarcado o el colonialismo o el racismo. Entonces, yo creo que lo importante es cómo conseguimos que esos sujetos de cambio, plurales, diversos, se contaminen entre sí y puedan organizarse entre sí. Que esa resistencia y esas formas alternativas de construir lo común frente a lo puramente mercancía no esté fragmentado y pueda articularse de alguna manera. Me gusta mucho, me dio alegría. Nosotros no defendemos la alegría como una actitud de marketing, tilinga. No, estamos contentos y contentas cuando estamos juntos, cuando mostramos que podemos construir otra forma de sociabilidad. Nos da alegría poder estar en un lugar como este, ¿no? Con la gente de Ni Una Menos, con la gente de Fora do Eixo, con experiencias de toda América Latina, porque sabemos eso que decíamos antes, que también este neoliberalismo feroz está reaccionando contra muchas de nuestras victorias. Entonces, el desafío me parece que es cómo conseguimos que eso no esté fragmentado. Y yo soy municipalista, no porque crea en el repliegue en lo local, porque no defiendo ese repliegue. Creo que el municipalismo es bueno porque el municipalismo ayuda a conectar con lo que está pasando en el espacio concreto, lo que está pasando en los barrios, porque ahí se están articulando esas formas alternativas. Y también ahí se están generando sujetos de transformación inesperados, que no sabemos cuáles van a ser, pero que pensamos que en un sistema que lo mercantiliza todo tienen que aparecer. Y me parece que hay una clave que es que tenemos que estar preparados para poder conectar con esos actores de cambio y para poder formar parte de esos actores de cambio que hoy no sabemos cuáles van a ser. La gente dice, las políticas de Macri, las políticas de... ¿qué van a generar? Y hay partes que no sabemos qué van a generar, pero intuimos que va a generar algo. Y la cuestión, me parece, es convertirnos, estar a la altura, ¿no? Y poner el corazón, poner la cabeza, poner el oído, para conectar con eso que en este sistema que lo mercantiliza todo, efectivamente puede aparecer y es clave para construir, digamos, esa alternativa, ¿no? Me gusta lo que planteaba la gente de Fora do Eixo, porque creo que evitar esa fragmentación exige que pensemos formas de estar juntas y juntos, que son presenciales, que se concretan en las radios comunitarias, en los centros culturales, en las ollas populares, en formas de organización popular, pero que hoy también tienen una dimensión no presencial, que es una dimensión digital, que ya no es algo, digamos, que es propiedad de una minoría, sino que en realidad, digamos, nos permite comunicar, nos permite no desperdiciar experiencias de transformación que son muy importantes. Nos permite conocer otras experiencias, ponerlas efectivamente en común y poder articularlas como una herramienta de cambio. Esta propia reunión que tenemos hoy aquí, que está siendo filmada, que hay gente que la está tuiteando, que hay gente que va a poner el link, bueno, permite formas de generación de sujetos de transformación que me parece que no eran posibles, ¿no? Entonces, simplemente con eso, digamos, acabaría. Yo el tema de la mercantilización lo tomaría como un tema central, el tema de las distintas formas de dominación. El neoliberalismo supone una,
el patriarcado supone otra, el racismo supone otra, pero a partir de aquí no obsesionarlos por el sujeto único o por el sujeto principal, sino por esos sujetos plurales. Una persona a la que le mata a la policía, me parece, yo venía de Tucumán ahora y estuve con la familia de Facundo Ferreira, este chiquito de 12 años de La Bombilla, de una villa miseria de Tucumán, al que lo mata la policía. Bueno, ese fenómeno de exclusión que permite la aparición de sectores mafiosos, que permite que la vida de Facundo Ferreira no valga nada, también está vinculado a la mercantilización en última instancia. Y la gente que se organiza comunitariamente para protestar contra la impunidad de ese asesinato, en cierto sentido también es un sujeto de transformación que está intentando prefigurar una sociedad diferente basada en otro tipo de valores. Entonces creo que tenemos que ser capaces de mirar en esos diferentes ámbitos y buscar formas de comunicación virtuosa. Italo Calvino decía en Las ciudades invisibles esa famosa frase, vivimos en medio de un infierno, que es la realidad de los vivos. Pero es muy importante saber quién en medio del infierno no es infierno y hacerle espacio y conseguir que dure. Yo creo que esa es la función, digamos, que tenemos, ¿no? Descubrir quién en medio del infierno del neoliberalismo, la mercantilización, la precarización, la destrucción del medio ambiente, los femicidios, quién no es infierno y hacerle espacio y conseguir que dure. Bueno, nosotros hemos definido al sujeto de interacción, aquellos y aquellas personas con las que hablamos y a las cuales nos dirigimos y a quienes convocamos como las ciudadanías libres. Y las ciudadanías libres son esos seres que sienten la lucha del otro como propia, que sienten la reivindicación del otro como propia. Queremos ciudadanías y queremos sociedades completas que se movilicen por los derechos y las reivindicaciones de las comunidades campesinas, de las comunidades étnicas, de las mujeres, que sean capaces desde su propio lugar reivindicar una agenda social y política de las mujeres, pero también de alguna manera conectarse con otros sectores de la sociedad y que sean capaces de movilizarse en función de aquellos que han despertado a otros. Creemos además que es absolutamente necesario que esas ciudadanías de manera autónoma nos estén cuestionando constantemente y que por lo tanto nuestro discurso esté en permanente elaboración y que esa elaboración nazca de unos procesos diversos, de unos procesos absolutamente independientes que nos convocan a nosotros a reinterpretarnos constantemente. Nosotros no queremos la inmovilidad en la política, ni queremos hablarnos a nosotros mismos, ni queremos hablar desde el yo, sino desde elementos que son comunes. Obviamente allí todo esto pasa, como les decía, por la defensa y una política de la vida, y la política de la vida nos está hablando de la vida en el sentido más amplio de la palabra y nos está hablando del futuro que nosotros y nosotras queremos construir. Creemos que queremos hablar desde aquello que decían, había un líder político asesinado en Colombia, decía: la revolución es una fiesta. La revolución es una fiesta, implica que nosotros no tenemos que ir de alguna manera a morirnos en cada uno de los espacios que reivindicamos, sino que nosotros tenemos que ir a gozarnos cada uno de los espacios que estamos reivindicando, y eso pasa por volver de alguna manera la alegría un elemento común en cada uno de los espacios que se den en la vida social, y que la gente sea capaz de apropiarse de un nuevo sentido y de una nueva identidad cultural que sea capaz de ponernos a nosotros en el eje de nuestras propias discusiones. Nosotros queremos superar las divisiones entre izquierda y derecha, y sé que a veces eso suena también rarísimo, pero es que nosotros queremos que el eje de las discusiones sean nuestras propias realidades y podernos conectar con aquellos que definitivamente piensan diferente a nosotros, pero que pueden sentir que este lenguaje, que esta nueva forma de ser y de pensar el mundo les está interpelando a ellos y a ellas también. Entonces aquí se trata de la vida que vamos a construir, del futuro que vamos a construir, de un nuevo sentido de raíz, de un nuevo sentido de pertenencia, de un nuevo sentido de realidad, y que podamos movilizarnos independientemente, o que la movilización no sea solamente salir a las calles, sino que la movilización sea construir un nuevo
un nuevo elemento común de diálogo y de concertación. Queremos a la gente trabajando y construyendo constantemente realidades diferentes y que esas realidades distintas nos transformen a nosotros cotidianamente. Creo que necesitamos no solamente un mundo mejor, sino un espacio en el que quepamos todos y todas, donde podamos dirimir definitivamente nuestros conflictos de una manera distinta y donde el respeto por el otro sea un elemento común, pero también apropiarnos de las luchas que a veces, yo estoy de acuerdo con Gerardo, se han querido sectorizar, se han querido volver allá los sectores independientes que reivindican unas microluchas, cuando deberíamos todos estar apropiándonos de las luchas y de las reivindicaciones de todos. Entonces, la única forma de materializar eso definitivamente es desde la alegría, desde la risa, desde el trabajo como mancomunado, porque cuando trabajamos juntos es cuando realmente entendemos y nos ponemos en el lugar de los otros. No es una política que se mira y se construye desde los aires, sino que es una política que se construye ahí desde el elemento central y que vuelve social también la sonrisa. Hey. Bien, para nosotros esa cuestión así del sujeto, de la transformación y del cambio, de la mudanza, creemos que un ingrediente fundamental es la pérdida del control. Nosotros como organización estamos todo el tiempo buscando evitar de que haga un centro muy vertical, que dé las orientaciones y que hable la gente cómo tenemos que hacer las cosas. Estamos hablando acá de una nueva izquierda que va a crecer en toda la América Latina. Y no creemos que ese crecimiento tiene que ser de la misma manera que es una grande plantación de monocultura de soya, por ejemplo, que es aquele grande terreno onde todas las plantitas son iguales. Esa no es la lógica. Lo que estamos buscando todo el tiempo es la lógica de la floresta. Y la floresta es imprevisible, porque cuando un pássaro come uma frutilla e vuela, você não sabe onde ele vai cagar aquela semilla. Ela pode nascer aqui, acá, lá, em partes distintas, e isso vai generando um ecossistema que é diverso, que é mesclado, e acho que isso tem muito que ver com esse momento que estamos vivendo agora del fortalecimento de las luchas identitárias. Acho que em Brasil, e creio que em todos os países, se pegarmos, por exemplo, la lucha de los negros, la lucha de las mujeres, la lucha de la comunidad LGBT, no podemos más llamar esas luchas de las minorías. Son luchas de las mayorías y son debates que están siendo hechos hoy en una dimensión mucho más amplia y pública de la sociedad, y acho que eso es un tipo de victoria que no va a tener más un paso atrás. Entonces, buscando transformar eso en práctica también, estamos a todo el tiempo buscando una lógica de empoderamiento. ¿Cómo que podemos ir a una aldea de indígenas, a una ocupación de sin techo, a un asentamiento de sin tierra y ayudar y colaborar para que haga por la parte de ellos un empoderamiento de utilización de estas nuevas herramientas digitales? No es suficiente apenas que alguien de Media Ninja vá a una aldea indígena y haga la transmisión con el celular. Es importante que haga el surgimiento de la mídia india y que los propios indígenas estén empoderados y se utilizando de esas tecnologías. Un último punto que la compañera habló acá y que hablamos a tarde también, que es muy importante para esta nueva política, para esta nueva lógica de izquierda en América Latina en el siglo XXI, es el afecto, son las fiestas, la celebración, la alegría. Para nosotros eso es fundamental. Para el próximo año, para el próximo periodo, ya estamos, por ejemplo, con un calendario organizado de más de 200 fiestas y encuentros en 500 ciudades de Brasil. Y hablo eso acá haciendo una invitación también para que todos que tengan interesados, que vamos con nosotros pasar un tiempo allá, porque lo importante es como el remix de repertorios, el intercambio de ideas y estarmos todo el tiempo con un Bluetooth de inteligencia colectiva cada vez más conectado.
En cada fiesta, en cada encuentro como ese de hoy que estamos haciendo acá, creemos que estamos produciendo como una dosis de un ácido. Y cada uno va a salir de acá con una cartelita para estar distribuyendo esa experiencia en otras partes, ¿no? Y es esa grande psicodelia política que va a llevar nosotros a un nuevo periodo con la izquierda ganando. Es eso. Bueno, de mi parte, concuerdo con muchas de las cosas que ya han dicho mis compañeros y compañeras. Creo que hablar de un sujeto es complicado cuando vemos un conjunto de opresiones que además se articulan, se mezclan. No sé, se mezcla la opresión colonial, como se ha dicho aquí, patriarcal, capitalista, ¿no es cierto? En países como el Perú, por ejemplo, estudios sobre el movimiento minero en los años 50, 60, nos daban cuenta que no había una alianza obrero-campesina, sino que el mismo campesino sembraba en una época, era un campesino en un tiempo, y después podía ser un obrero minero. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, y lo que nos encontramos en esas múltiples formas de opresión, por ejemplo, es que las mujeres son las más explotadas en los ámbitos más modernos de la economía peruana, en la agroexportación. Son particularmente mujeres las que trabajan y son explotadas en esos espacios. Nos encontramos con que hay pueblos enteros donde hay una confrontación, por ejemplo, hace poco en la costa norte del Perú, hay una disputa por lo que eran las viejas cooperativas de azucareras que fueron muy importantes, ¿no? Y que el gobierno de Fujimori transformó en sociedades anónimas y que fueron expropiadas por capitales mafiosos. Y esas cooperativas muchas veces comprenden al pueblo completo, no solamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, hay una complejidad, ¿no?, de actores que creo que debemos considerar y por tanto nos impiden hablar, pues, de un sujeto único, ¿no?, de cambio. Y creo que más bien de lo que tendríamos que hablar es, para complejizar un poco, porque si no, creo que no habría mucho que discutir y decir, bueno, somos diversos y ya está, y se resolvió el problema, es cómo se articulan sujetos y sujetas, cómo se dan esos procesos. Yo tiendo a pensar que lo que hay que trabajar o construir ahora en el Perú es un bloque social, político, ciudadano, ¿no? Un bloque en el que de alguna manera las viejas expresiones del sindicalismo, que todavía siguen vigentes y presentes, puedan dialogar con sectores que más bien creo que se han descrito aquí de alguna manera como ciudadanos libres, ¿no? Personas, en fin, que tienen otras expectativas, y también donde concurren los propios proyectos políticos. Habría que ponernos a pensar si los proyectos políticos o los partidos o quienes deciden tener una militancia partidaria o militancia política se asumen en términos liberales clásicos como simples intermediarios, que es creo lo que queremos superar, ¿no es cierto? Entonces yo entiendo a mi movimiento político en medio de una gran fragmentación social como un esfuerzo también por construir un sujeto o una sujeta, ¿no es cierto?, que no solamente apuesta o apunta a lograr espacios de representación y a lograr espacios de ejercicio de la autoridad, sino que también busca transformarnos, ¿no?, a nosotros como militantes y generar una serie de experiencias de transformación a todo nivel, a toda escala, ¿no? Tenemos una serie de elementos problemáticos en mi organización, debo decirlo. Estamos con toda una sensibilidad muy grande en torno al tema de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo resolvemos este tema? Porque, digamos, hay un enfoque que no está asumiendo que de lo que se trata es de transformarnos todos y todas juntas en esa crítica al patriarcado, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay toda una beta que creo que podemos nosotros, o que estamos en el esfuerzo de desarrollar. Nosotros somos una organización que tiene compañeras referentes, principalmente son compañeras las referentes, ¿no es cierto? Pero cómo eso dialoga con otros
con otras identidades. Eso se nos ha hecho problemático. Muchas compañeras desdeñan otras vetas, otras perspectivas, y a veces tendemos a una lógica de defender nuestro espacio, nuestro sector, en vez de entenderlo como una lógica de ir transversalizando estas múltiples opresiones y también estas múltiples luchas para construir o para generar procesos de emancipación, ¿no?, más integrales. Entonces, creo yo que de eso se trata, ¿no?, de ver cómo generamos, o la discusión estaría más bien en cómo articulamos a esos sujetos y sujetas en un determinado momento, qué tipo de dispositivo organizativo necesitamos, además para la lucha política, porque no en todos los tiempos necesitamos los mismos dispositivos organizativos. Es distinto tener un dispositivo organizativo para disputar un proceso electoral o para generar también un proceso constituyente que creo que implica algo más amplio, y yo creo que nosotros estamos hoy en el momento más bien de apostar por la constitución de estos bloques más amplios y por forjar a partir de ellos, ¿no es cierto?, un proceso constituyente. Muchas gracias. No, solo sí decir que creo que profundamente que más allá que obviamente el sujeto no puede ser único, no podemos definirlo, ni siquiera podemos definirlo por su género, pero sí que se necesita no feminizar, sino que la revolución tiene que ser feminista y que no hay nueva izquierda sin feminismo, y que el feminismo lo entendemos, por lo menos por aquí, como un lenguaje capaz de generar esa transversalidad entre las organizaciones más viejas, como pueden ser los sindicatos, las organizaciones políticas, pero que entramos y dialogamos ahí para desarticular las formas de organización anquilosadas, ¿no? Y que el feminismo, justamente por reconocer la opresión de género como una primera noción de extranjería, como una primera noción de ajenidad, como una primera noción de subalteridad, reconoce y se alía con todas las opresiones, con todos los sectores oprimidos, ¿no?, con quienes oprimen. Y en ese sentido creo que cualquier estrategia de izquierda nueva tiene que ser necesariamente feminista. Bueno, les agradecemos a todos por estar acá, a compañeros y compañeras que están aquí poniendo paciencia después de muchas horas de debate. Esperamos que estos encuentros sigan y que se sumen más a estos debates, porque necesitamos poner en común estrategias, deseos e imaginación política para terminar con el neoliberalismo.